La final de vuelta se jugó en el Estadio Jalisco, que estaba abarrotado de fanáticos tapatíos optimistas. Después de un penal errado por el Guadalajara y un tanto de Salvador Cabrera que adelantó al Necaxa, el Estadio Jalisco sudaba de nerviosismo. Poco antes del final, sabiendo con el balón controlado, Joel Sánchez regaló una pelota en el centro del área del rebaño sagrado a Carlos Hermosillo. El espigado delantero retrasó a Alex Aguinaga, quien devolvió sin pensarlo 2 veces. Todos los asistentes se levantaron de sus asientos. En la banca del Necaxa no quedaba nadie. Todos estaban en el límite del campo viendo la jugada. Hermosillo se quitó al primer defensor con un recorte. Fintó y dribló al segundo. Era el héroe de la hazaña electricista y como la cereza del pastel, se dio a Sergio Vázquez, quien solo empujó la pelota y la hizo mecerse en las mallas. Y por mi cabeza pasaba de que yo estaba seguro de que Carlos me había visto y que venía la pelota para mí. Entonces yo la estaba esperando porque sabía que él me había visto ya de antemano en la jugada y que me la iba a pasar y que venía el gol. Entonces en el momento del gol también se te vienen muchas cosas, te acuerdas de muchas cosas, de la familia, de todo, de la gente que sufrió con nosotros, que esperaba el título y que nosotros lo esperábamos más que nunca. Creo que nosotros estábamos muy mentalizados y sabíamos que podíamos ser campeones, si bien fue una final durísima en la cual de verdad que Chivas tuvo muchas oportunidades de gol, lo que atajó a Adolfo ese día, el penal, pero creo que fue el premio a que el equipo nunca se entregó y que siempre teníamos un corazón muy grande, que era muy solidario y que sabíamos lo que queríamos y se logró. En 1999, los Rayos ganaron la Copa CONCACAF frente al Alajuelense de Costa Rica. Dicha victoria les dio el pase al Mundial de Clubes, que se organizó en Brasil, el primero de la historia. Hasta ese momento era el torneo internacional más importante en que un club mexicano participaría. Necaxa arribó a Brasil listo para dar la sorpresa. Luego de un mes de concentración en tierras cariocas, comenzó la acción. En la fase de grupos se enfrentó primero al Manchester United, que había conseguido su primer triplete en la historia. Los Rayos sorprendieron con un tiro libre de Cristian Montesinos a los 15 minutos. El conjunto azteca estaba por llevarse la victoria, cuando a 8 minutos del final, Dwight York empató la pizarra repartiendo unidades. Después el equipo entonces dirigido por Raúl Arias jugó frente al South Melbourne, al que derrotó sin mayores problemas por 3-1. Finalmente, el último partido de la fase fue frente al Vasco da Gama, que jugaba como local y había derrotado al Manchester United una jornada antes. Aguinaga adelantó al cuadro mexicano, pero Othman y Romario cortaron las alas y Necaxa se tuvo que conformar con jugar por la tercera posición. Para ganar el tercer lugar debía vencer nada más y nada menos que al equipo del siglo, el Real Madrid. El partido comenzó con un Necaxa temeroso. Raúl, el capitán merengue, abrió el marcador a los 15 minutos de empezado el juego y mostraba el poder real del conjunto español. El encuentro siguió, pasaba el tiempo y parecía que iba a quedar así. El principio del segundo lapso mostraba una cara diferente de los equipos, pero el marcador no se movió hasta que el Team Delgado remató a la izquierda del portero. Después del silbatazo final y 2 tiempos extra donde la pizarra permaneció intacta, llegaron los penales. El marcador final quedó 4-3 a favor de los Rayos. Era un resultado histórico para el fútbol mexicano. Había derrotado el Necaxa a estrellas de la talla de Samuel Eto'o, Raúl, Morientes, Anelka, Sanchís y Hierro. Necaxa llegó 2 años más tarde a una nueva final, en aquella ocasión no como favorito. Después de una liguilla donde no permitió goles, en la final enfrentaría al América, que tenía 13 años sin títulos. El partido de ida, los Rayos ganaron 2-0 con tantos de Víctor Ruiz y Luis Roberto Alves Sague. En el partido de vuelta la historia fue otra y las Águilas le dieron la vuelta al marcador en tiempo extra. A pesar de los buenos resultados, la gente seguía sin llenar el Estadio Azteca como la directiva hubiera querido. Sí, lo más importante fue quizá con la afición, ¿no? De ser un equipo que no llevaba gente al estadio, logramos llenarlo
aunque mucha gente piensa que había más gente de Cruz Azul y más gente de Celaya en esos dos finales, pues había gente. Encabezada por Justino Compeán, decide mudar al Necaxa Aguascalientes buscando un nuevo nicho de aficionados. Previo al movimiento de sede, el equipo jugó como local varios partidos en el Estadio Municipal, ahora Estadio Victoria. Por primera vez desde los 30, cuando Necaxa tenía su propia cancha, los Rayos podrían jugar en un estadio únicamente destinado para el cuadro rojiblanco. Necaxa se mudó de casa en 2003. Su nueva sede pasó de ser el emblemático y majestuoso Estadio Azteca al nuevo y reluciente Estadio Victoria, que está acompañado de una de las más modernas casas club que hay en el fútbol mexicano. En el año 2001, la directiva del Necaxa empezó los trámites para cambiar de sede, pero no fue sino hasta el torneo de apertura 2003 cuando la mudanza se concretó. La intención era darle una nueva identidad al equipo, que había perdido su poder de convocatoria en la capital de la República. Al principio se presentaron las eventualidades propias de un cambio tan grande, pero poco a poco el club se fue asentando en su nueva sede, con base en el trabajo y el compromiso con una larga historia de grandeza en el fútbol mexicano. El primer técnico del Necaxa en Aguascalientes fue Raúl Arias, y sus jugadores más emblemáticos de ese año 2003, Braulio Luna, Juan Reynoso y Víctor Ruiz, entre otros. Después de varias campañas en la media tabla, en 2007 accede a la Copa Libertadores, luego de conquistar el torneo Interliga. Para ese año llegó como refuerzo el que posteriormente se convertiría en el último ídolo del club, Pablo Quattrocchi. Necaxa hizo una fase de grupos prácticamente perfecta. Luego de ganar sus primeros 2 encuentros, en la tercera jornada el rival era el Sao Paulo de Brasil, que tenía 34 partidos sin perder, y a Rogério Ceni en la portería. El primer tiempo Necaxa lo pasó de noche y comenzó abajo en el marcador. Faltando 5 minutos para finalizar, un penal en contra del equipo mexicano parecía que sellaba el encuentro con un 0-2 en contra y todo quedaba ahí. Sin embargo, el goleador guardameta brasileño Rogério falló el penal y la figura de Alexandro Álvarez sacaba la casta y emocionaba a la afición, dándole algo de esperanza. Para el segundo tiempo, los Rayos salieron inspirados y después de fallar un número considerable de oportunidades, Clever firmaba el empate a 1 al minuto 62. 5 minutos más tarde, el Jerry Galindo se apuró a tocar una falta en la media cancha. El balón le llegó al 10 Alfredo Moreno, quien de taquito, mostrando clase, tocó para Juan Manuel Salgueiro, quien después de driblar a 2 defensores brasileños, definió ante la salida del guardameta. Con eso Necaxa acababa con la racha de Sao Paulo y podía enorgullecerse de una victoria histórica. Finalmente el equipo rojiblanco se clasificaría en primer lugar de su grupo a los octavos de final, donde enfrentó al Nacional de Uruguay. Para esa serie, los hidrocálidos se armaron con 3 buenos refuerzos. El arquero estrella del Atlante, Federico Vilar, el también argentino de Monterrey, Leandro Gracián, y el tico Oscar Rojas, proveniente de Jaguares. El partido de ida fue errático para el cuadro mexicano y salió con una derrota de Montevideo por 3-2. El partido de vuelta fue solo del Necaxa, que atacó incansablemente la cabaña del meta Muslera, pero no pudo horadar ni una sola vez su portería. Las jugadas más peligrosas del partido llegaron tras 2 buenos disparos de Moreno y Clever y un cabezazo de Beltrán que Muslera tapó, erigiéndose como el héroe del partido hasta el momento. A 2 minutos del final, el mediocampista uruguayo Jorge Martínez tomó descuidada la saga necaxista y selló la eliminatoria a su favor contra todos los pronósticos. Necaxa finalizó su participación en la Copa Libertadores, pero dio muestra de que es un equipo competitivo. Después de varias campañas en la sombra de la tabla, los Rayos del Necaxa caen a la segunda división. Con Raúl Arias en el banquillo, el equipo rojiblanco sucumbió ante el América en el Estadio Azteca por la mínima diferencia. Las lágrimas de los aficionados no paraban. Una vez más, el Necaxa sufría. La historia estaba jugando en contra del tradicional equipo mexicano, pero había nuevos retos que vencer antes de regresar a la primera división. En realidad el necaxismo está en el corazón de la gente y así como hay americanistas y así como hay Chivas, el necaxista siempre va a ser necaxista, independientemente de donde esté, independientemente de si el equipo gane o pierda. Es necaxista por convicción y por querer
ser necaxista por el corazón. Omar Arellano llegó a la dirección técnica del equipo y jugadores como Pablo Quattrocchi, Luis Omar Hernández e Iván Vázquez, entre otros, decidieron encarar el reto. El torneo comenzó para los Rayos el sábado 1 de agosto de 2009 en el Estadio Victoria. Lucía prácticamente vacío por la decepción que sufrió el público apenas una semana antes. Necaxa enfrentó a los Tiburones Rojos del Veracruz, a los que venció por la mínima diferencia. Sebastián Mas fue el autor del gol. De ahí en adelante, el Necaxa comenzó a tomar la senda de la victoria. Las canchas que visitaba eran duras, pero el objetivo parecía intocable. El Necaxa llegó a la final de ascenso, donde enfrentó a los Freseros del Irapuato. En el encuentro de ida, los Rayos tomaron la ventaja por la mínima diferencia, pero aún quedaba mucho en juego. En el partido de vuelta, el estadio Sergio Orión Chávez estaba abarrotado. La gente confiaba en su equipo. Tan pronto comenzó el partido, la gente ya se comía las uñas. Fue cardíaco de principio a fin. Apenas habían pasado 20 minutos y Ariel González ya había marcado 2 tantos. Mauricio Romero empató el tanteador global, enmudeciendo el estadio. El partido terminó y el campeón se tendría que definir en tiempo extra o penales. Apenas llevaba 1 minuto el tiempo complementario de la gran final y Hurtado quebró la cintura de su marcador fresero. Mandó centro que Castillo remató hacia el fondo de la red, similar a su gol en el juego de ida. Marcador global, Necaxa 3, Irapuato 2. Apenas 5 minutos después del golazo de Castillo, Jorge Manrique cobró una falta fuera del área necaxista que metió al ángulo derecho de Iván Vázquez. Nuevamente corrían 2 minutos del segundo tiempo extra cuando Carlos Hurtado escapó desde media cancha y se fue abriendo por la banda izquierda. Hizo un recorte y centró a segundo poste, donde llegó Alejandro Castillo y remató a gol. El público de Irapuato cayó por tercera ocasión en la noche. Necaxa había hecho la hombrada y ya tenía medio boleto a Primera División. Después del campeonato, los Rayos no bajaron los brazos. Querían todo. Pasaron largos 29 partidos en los que el Necaxa no conoció la derrota. La gran final era nada más y nada menos que contra el León, otro histórico del fútbol mexicano. Si Necaxa ganaba, ascendería automáticamente. En la final de vuelta del Bicentenario 2010, disputada en el Estadio León, los Rayos llegaron con una amplia ventaja de 3 goles conseguida en el Estadio Victoria días atrás. Tan pronto comenzó el juego, el equipo Esmeralda atacó sin piedad la cabaña necaxista, que era defendida una y otra vez por los zagueros rojiblancos. El jefe Quattrocchi trataba con gritos y alientos que los jugadores de los Rayos no se desconcentraran ni regalaran espacios. Los embates seguían cayendo en el arco hidrocálido. Así se cumplieron los primeros 45 minutos. En la segunda parte, León hizo cambios. En un centro, el balón pegó en la mano de un zaguero necaxista y el árbitro marcó penal. Alejandro Corona marcó desde los 11 pasos y reavivó a la alicaída afición Esmeralda. No pasó mucho tiempo y sucedió lo mismo del lado contrario. De nuevo penal, pero a favor de los Rayos. Mas cobró con temple y cayó a los seguidores leoneses. Aunque León volvió a descontar, el tiempo no le alcanzó y el Necaxa regresaba a la Primera División con bombo y platillo. Los aficionados de los Panzas Verdes nuevamente lloraban de frustración y tristeza. Algunos arrojaban vasos al campo y lanzaban groserías a los jugadores campeones. Pablo Quattrocchi buscaba entre lágrimas a sus compañeros para abrazarlos. Con nuevos refuerzos, Necaxa regresó al máximo circuito. La directiva estaba dispuesta a dejarlo todo por mantener al equipo en la División de Oro. Tras 6 jornadas con un balance regular, Omar Arellano es cesado de su puesto y en su lugar llega Daniel Brailovsky, quien después de completar el Apertura 2010 y dirigir al equipo por 4 fechas del Clausura 2011, es cesado por su racha negativa. Su lugar lo toma Sergio Bueno, quien endereza el barco, pero no fue suficiente para que Necaxa sucumbiera de nuevo y regresara a la división de ascenso. Poco a poco los habitantes de Aguascalientes se han ido sintiendo identificados con los colores del Necaxa. La directiva ha hecho un gran esfuerzo por formar un equipo competitivo que pueda luchar con argumentos para regresar a la Primera División. Se cumplen 10 años de la llegada del Necaxa a Aguascalientes y puede decirse que el equipo ha conseguido la raigambre que tanto se necesita para que los habitantes de una ciudad sientan suyo a un equipo de fútbol. En estos años, el Estadio Victoria ha sido sede de partidos de Copa Libertadores y de la Selección Nacional,
así como de conciertos y otros eventos. El técnico Jaime Ordiales ha hecho un excelente papel como técnico de los Rayos, que van en camino de retornar muy pronto a la primera división, con jugadores de la talla de Iván Vázquez, Everaldo de Asís, Eduardo Livingston, Marvin de la Cruz y el Negro Sandoval. Un equipo tradicional del fútbol mexicano que ha probado las mieles de la victoria y la amargura de la derrota. Necaxa fue alguna vez el equipo del pueblo. Es la muestra de que a pesar de las peores tragedias, siempre hay una luz, o mejor dicho, un rayo. Un apasionado del Necaxa ya no se fija si es campeón o no, vive del amor por su equipo. El Necaxa es parte fundamental de la cultura deportiva y popular de México. 90 años de historia llenos de héroes que han dejado huella en el pueblo de México, que han marcado el pasado y presente de nuestra gente. La historia se hace en el camino, la historia se hace día a día. El Necaxa seguirá participando en el desarrollo de nuestro país, de nuestros aficionados y de nuestros niños, que son al final nuestro futuro. El legado del Necaxa es inmenso. Su presencia ha sido baluarte del fútbol mexicano y sus colores son emblemáticos de un cariño y una lealtad entre equipo y aficionados digna de resaltar. El Necaxa seguirá siendo parte de ese futuro, que llevará estos 90 años con orgullo y seguirá levantando el espíritu deportivo por muchos más. ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos!